Estéreo, bajo la gloria de Dios. Te adoramos, Rey. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de nuestro noticiero, el cumplimiento de las escrituras. Les saluda su servidora, Carolina Guañarita Flores. Me puedes encontrar en redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram como Exprésate Carol. Bueno, mis queridos amigos, les doy gracias a Dios por sus vidas, por la obra que en serio está haciendo sobre cada uno de nosotros, porque grandes son sus misericordias cada mañana. Y por eso podemos confiar en que podemos ir ante el trono de la gracia a pedir siempre misericordia para hallar también el oportuno socorro. Lo más bonito de todo es que podemos clamar a Él y Él no se va a quedar callado, sino que nos va a auxiliar. Él quiere, aunque todo lo sabe, ¿verdad? Dios conoce todo lo que hay en tu corazoncito, conoce las cosas buenas, conoce las cosas malas, conoce las cosas porquerías que hay dentro del corazón de uno. Lo digo porque Dios a sí mismo también me muestra mis cosas y el Señor me dice, Carolina, todavía te faltan esto, tin, todavía te falta aquello, tin. O sea, me refiero que así como realmente Dios está trabajando en mi vida, y me sigue moldeando a su imagen, me sigue corrigiendo, ¿no? También Dios lo está haciendo contigo. Por eso es muy importante, mi querido oyente, que inclusive también nos sintamos contentos o contentas cuando Dios también nos muestra nuestros pecados o errores. Porque muchas veces decimos, ay no, qué pena con Dios, ¿verdad? Pero es que Dios ya lo conoce todo de antemano. Así tú te escondas, así digas, no, 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 yo no tengo ese pensamiento, no, 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 yo no siento eso, no, 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 yo no dije eso. Resulta que es peor autoengañarnos y negar ciertas cosas de nuestro corazón que exponerlas al aire. ¿Ves que es todo diferente? La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecamos, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, Dios conoce nuestra condición de debilidad, Dios conoce nuestra condición de lucha, porque estamos en este mundo. A Jesús también le costó, y más aún a nosotros, que nosotros todavía no estamos hechos a la imagen de Jesús, que estamos en ese procesito de ser moldeados a la imagen de Jesús y que cada día el Señor va precisamente, por así decirlo, estirándonos más para que seamos igual a Él, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso. Incluso hasta Dios tiene paciencia con uno mismo, ¿verdad? Y yo a veces digo, ay Señor, grande es tu misericordia. Y verdad, si no fuera por tu misericordia, ya todos estaríamos fulminados. De verdad que sí. Y grande es la misericordia de Dios, porque grande también es su ira. La palabra de Dios dice que Dios es fuego consumidor. Y eso también es una característica de Dios que muchas veces no se hablan, incluso en las iglesias. Es muy importante, mi querido oyente, que obviamente nos acerquemos al Señor con amor, con reverencia, con temor, pero no olvidemos que Él es fuego consumidor. Obviamente no olvidemos que Dios es un Dios de amor. La cuestión es cómo un Dios de amor y cómo un Dios al mismo tiempo es un Dios consumidor, o sea, en el sentido de que erradica por completo la maldad, el pecado, inclusive al pecador, si no se arrepiente. Hago esa pausa porque si realmente nosotros no nos arrepentimos con todo nuestro corazón, o sea, nuestra motivación, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, de verdad, o sea, estamos prácticamente perdidos. Pero la obra de Cristo es aquella que se ha revelado a nuestras vidas a decir, hey, acéptame en tu corazón, acepta que eres un pecador, acepta que necesitas ser limpiado por mi sangre, acepta.
que mis principios, mis preceptos son mejores que los tuyos. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos confiar en nuestra propia conciencia, en nuestro propio entendimiento. Y tenemos que preguntarle a Dios todas las cosas. Porque sí, es cierto, Dios nos dio voluntad humana. Pero Dios es el instructor, ¿sí? Dios es el que conoce para qué tú y yo estamos hechos de manera específica. Y resulta que si no vamos al Creador, no le preguntamos a Dios, no tenemos una relación con Él, ¿verdad? Pues vamos a estar andando por ahí sin realmente tener claridad y vamos a sentir un vacío en nuestro corazón muy grande. Aunque el ser humano diga, no, yo no necesito a Dios, yo estoy muy bien, pues se autoengaña porque nadie, escúcheme bien, nadie puede estar bien. O sea, nadie puede sentirse pleno si no tiene a Dios en su vida. Y hay algo muy importante que quiero precisamente hacer énfasis. Nadie tiene a Dios si no tiene a Cristo. Eso es algo muy importante que detallar. ¿Por qué les digo esto, mis queridos oyentes? Ustedes no han escuchado muchos comentarios de las personas de decir, sí, yo creo en Dios. Claro, Dios está conmigo, pero van a ver y no se guían en la palabra. Van a ver y piensan cosas totalmente, o sea, que no están de acuerdo al Evangelio como tal, al Evangelio revelado por Jesús, sino que piensan a su forma. Y resulta, mis queridos oyentes, algo muy importante quiero precisamente manifestarles. Dios está con todos los seres humanos. O sea, Dios conoce a cada uno. Dios conoce incluso a los ateos, a los agnósticos, a los satánicos, o sea, a las brujas, a todos, a todo tipo de personas. Así son personas malas, personas que están desviadas totalmente, personas que han decidido no estar con Dios, decirle a Dios, chaolín, chaolón, no me importas, ¿verdad? O sea, Dios conoce al ser humano 100%. Cada área de la vida lo conoce por dentro, lo conoce por fuera. Lo conoce incluso en su movimiento de los órganos y lo conoce también en su estado físico. Dios conoce todo de uno, ¿verdad? El punto es, mi querido oyente, que Dios está con todos, en el sentido de que su presencia está pendiente de cada uno de sus criaturas. Y no solamente de los seres humanos, Dios también está al tanto de las necesidades de los animales. Dios está al tanto de todo lo que pasa, bueno o no bueno, en la tierra. Dios conoce la mente aún del diablo. Dios conoce las maquinaciones del diablo. Dios conoce todo. O sea, por eso la palabra de Dios dice que Él es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente, en todo lado está. Así que no podemos negar eso. El hecho de que Dios esté en todas partes, a esto me refiero a que su presencia, de alguna manera, por así decirlo, su mirada, en otras palabras, está en cada persona, en cada ser viviente que está sobre la tierra. El punto es que Dios te puede observar y saber todo de ti. Y de alguna manera u otra, Dios siempre está mandando mensajes al hombre para que lo busque, para que se conecte con Él, para que vaya al arrepentimiento, para que realmente no ande en su propio entendimiento, sino que lo busque a Él realmente con todo su corazón. La cuestión, mis queridos oyentes, pongan mucho cuidado a lo que quiero precisamente darles a entender, es que Dios puede tener sus ojos sobre cada uno de los seres vivientes, pero, óigame bien,
Eso no significa que todos sean hijos de Dios y no significa que como tal el Espíritu Santo, óigame bien, les guíe. ¿Capich? ¿Ven la diferencia? O sea, Dios está al tanto de todos los seres vivientes, sean el ser humano, no importa su condición, y sea los animales y todo lo que existe, ¿verdad? Por eso Él sigue siendo Dios. Y la presencia de Dios en el sentido de que Dios está mandándole mensajes al ser humano para que lo busque es algo constante que Dios está haciendo, porque hasta el último momento nos podemos arrepentir de corazón, pero muy bien dicho, de corazón y no de palabras, sino realmente reconocer el pecado, que el pecado estorba, que el pecado duele, que el pecado daña, que el pecado destruye. Entonces, el punto es, mi querido oyente, que Dios puede de alguna manera tener la mirada sobre todos, pero esto no significa que realmente Dios esté caminando con el hombre. Que el hombre esté caminando con Dios. Que el hombre esté siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Es muy distinto que de alguna manera Dios tenga esa omnisciencia del conocimiento del bien y del mal y el conocimiento de lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Todos. O sea, Dios, no hay nada que usted pueda decirle, ay, Dios, tú no supiste, tú no te diste cuenta, porque Él todo lo conoce. Aún lo oculto de nuestro corazón, aún las intenciones del diablo, aún el futuro. Dios conoce todo, 100% de nosotros. La cuestión, mis queridos oyentes, que una cosa muy distinta es uno tener el conocimiento de que nos cuenten sobre Dios, y otra cosa es tener la revelación. Otra cosa es tener el entendimiento del Evangelio en nuestras vidas. Hay muchas personas que asisten a una iglesia y ustedes les preguntan, teóricamente hablando, conocen el Evangelio. Te repiten, yo reconozco que Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero esto simplemente viene siendo, como les digo, algo aprendido. Porque escuchan al pastor, porque escuchan al maestro, porque quizás llevan muchos años, por así decirlo, escuchando lo mismo de lo mismo. Y eso también hay personas que dicen, pero ¿para qué yo voy a una iglesia si siempre hablan de lo mismo? Siempre hablan del arrepentimiento, siempre hablan de que Dios es amor. Y pues sí, ahí la misma cosa. Precisamente, mis queridos oyentes, cuando una persona te dice eso, significa una cosa, que no ha entendido el Evangelio. Porque puede que usted diga, sí, es que usted ya se sabe teóricamente la cosa, pero que usted entienda en su corazón la necesidad de cada día buscar al Señor, y que usted no pueda levantarse de la cama sin decirle, oiga Señor, aquí estoy, Señor, gracias, Señor, te necesito, Señor, me encomiendo a ti. Ay, perdonen, mis queridos oyentes, me entró una llamada. Y justo, mejor dicho, en el momento en vivo de la prédica. Perdónenme, ustedes entienden la situación, pero ya eché a volar esa llamada, así que no importa. Seguimos precisamente en nuestra misión del día de hoy y hagamos de cuenta como si nada. No le demos lugar al enemigo con estas distracciones y continuamos con nuestro mensaje, ¿verdad? Bueno, mis queridos oyentes, entonces el punto es, agarrando la paloma otra vez de nuestra conversación, precisamente es algo muy importante que estamos hablando y no podemos dejar que se pierda como tal el mensaje y su propósito. El punto es que cuando alguien, óigame bien, te dice, pero es que en una iglesia repiten lo mismo,
pero es que el mensaje es casi lo mismo, pero es que yo ya me lo sé, ya me lo han dicho toda la vida, y eso es como que, o sea, uno dice, bueno, o sea, realmente hay un problema en esta situación, porque, a ver, pongamos otro ejemplo en la parte humana, ¿sí? Usted diría, ay, pero es que yo ya comí ayer, ¿para qué voy a comer hoy? Yo ya fui al baño ayer, ¿para qué voy al baño hoy? ¿Verdad? Usted dirá, no, pues obviamente tengo que comer todos los días. Quizás no voy a comer exactamente lo mismo, pero voy a comer, necesito aprender. Y la palabra de Dios es tan rica y multiforme en el sentido de que cada vez que tú precisamente te conectas con ella, algo aprendes, algo el Señor te recuerda, algo el Señor te reafirma, algo el Señor te muestra que dices, uy, esto no lo había captado antes. ¿Les han pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y precisamente esa situación, aunque yo la he escuchado como 1000 veces y sigo escuchando, el Señor constantemente a través de la relación, óigame bien, con el Espíritu Santo, ¿verdad? En intimidad, en oración, es el que te va mostrando tu corazón y todos los días tú vives situaciones diferentes. Entonces, precisamente, pues el Señor te va mostrando, mire, esta palabra es para esto. Esta palabra es con tal persona, con tal situación. Mira que esto no lo tienes resuelto. Mira que te duele, mira que te faltó, mira que necesitas mejorar. O sea, el Señor siempre, óigame bien, siempre te va a estar animando a que crezcas espiritualmente. Siempre te va a mostrar de alguna manera que te faltó. Pero no solamente como decir, ay, sí, usted hizo mal, no es el dedo acusador como el enemigo lo hace. Por eso hay que diferenciar. La cuestión, mi querido oyente, es que el Espíritu Santo siempre te va a mostrar las cosas buenas que hiciste. También cuando precisamente doblegaste tu carne, cuando, hiciste algo que te costaba y que sabías que no era conforme a la voluntad de Dios, y dijiste un no, o no fuiste a un determinado lugar, o tuviste límites con tal persona, o le hablaste del evangelio, o de alguna manera saliste de la zona de confort, como lo hemos venido hablando en otras emisiones. El Espíritu Santo te dice, bien hecho. En la intimidad te reafirma lo que hiciste correctamente. Pero cuando precisamente hay algo que está, por así decirlo, mal dentro de ti, me refiero de ti, hablando de ustedes como público, a mí también me ha pasado, el Espíritu Santo pone como una sensación de no satisfacción, como algo me faltó, o sea, como una necesidad de cambio, como que, o sea, necesito aprender más sobre esto porque hay algo que me genera como si usted tuviera, por así decirlo, algo que te titila al ladito y te dice pi, 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 pi. O sea, que es algo en lo que tú tienes que meditar, tienes que masticar más, tienes que pedirle a Dios que te revele la intención de tu corazón, si realmente la intención fue buena o no fue buena, o te engañaste o no te engañaste, o lo hiciste correctamente o lo podías hacer mejor, o realmente la embarraste. O sea, Dios es un Dios que te muestra todo de tu corazón. Y obviamente el Señor está haciendo ese proceso sobre nuestras vidas. Recordemos que no somos obra terminada. Entonces, pues hasta el día de la muerte, óigame bien, Dios sabe cuándo, ¿verdad? A cada uno nos llama. Dios se encargará de hacer este proceso. Pidámosle al Señor que cuando nos llame, no nos coja en una situación en donde estemos, por así decirlo, en pecado, sino que tengamos tiempo de arrepentirnos. Obviamente sabemos que no somos salvos por obra, sino por la gracia de Jesucristo, pero que esto no sea ocasión para darle rienda suelta a la carne, porque si realmente no valoramos la obra de Cristo sobre nosotros, es no solamente decirle a Dios, tan lindo Jesús como murió en la cruz por mí, sino que, hola, es que usted es el que tenía que morir en la cruz, usted tenía que morir clavado precisamente, o ya sea en la cruz o fulminado, pero mejor dicho, el punto era que tenía que morir.
porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si es la muerte, teníamos que ser fulminados, ya sea como Jesús murió físicamente, ya sea en otra situación. En el caso de él fue físico, pero en el caso de Jesús, recordemos que él tomó como tal nuestra posición de pecadores, porque era una muerte física que él estaba teniendo en ese momento, pero en cuanto a la parte espiritual, o sea, él estaba redimiendo, comprando al ser humano, al hombre como tal, en el sentido de decir, hey, yo rescato al hombre de la muerte eterna y le doy la oportunidad de que a través de mí, precisamente como la ley de Dios es tan perfecta y se cumplió 100% en Jesucristo, entonces Jesucristo fue precisamente esa herramienta que Dios Padre usó, ¿verdad? Él mismo como tal, o sea, él dice la palabra que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Y Jesús, por amor al Padre y amor a nosotros, dio su vida para que tú y yo tengamos oportunidad. La cuestión, mis queridos oyentes, es que nuestra relación con Dios no puede ser una religiosidad. ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto doblegar su carne? La carne siempre está diciendo, no, es que déjeme actuar a mi forma. No, que nadie se meta. No, yo veré cómo le hago. Señor, tú sabes mi corazón. Bueno, pero esas no son, o sea, no son de alguna manera razones, justificaciones en las cuales el Señor diga, sí, yo te entiendo. No, a todos nos cuesta doblegar la carne. Pero hay que hacerlo, hay que pedirle a Dios que nos ayude, hay que pedirle al Señor que nos muestre nuestra condición de pecado, porque a veces hay personas que andan por la vida como si no tuviera conciencia, como que, ay sí, Dios me perdona, pero no tiene como una cuestión de decir, pucha, la embarré, o sea, es decir, me duele mi pecado, me duele mi condición, necesito un cambio en mi vida. Necesito que Dios haga algo distinto. Yo no puedo pasar años y años y años siendo igual. Yo necesito ver un cambio en mí. ¿Quién se une a esta oración? ¿Quién se une a esta petición? Y créeme que yo le he hecho también. Lo digo no porque diga, ay, no, es que yo ya la sé toda. No, le he dicho, Señor, transfórmame más. Señor, yo quiero que te muevas más a través de mi vida. Yo quiero, Señor, que el fuego de Dios repose sobre mí. Yo quiero, Señor Dios, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Que me dé la autoridad para predicar a 1, a 20, a 3,000, a lo que Dios quiera llevarme. Pero lo importante, mis queridos oyentes, es que demos un buen testimonio de quién es Cristo. Aún inclusive cuando la embarramos, aún inclusive cuando cometemos pecado, tengamos la cara y las agallas para decir, la he embarrado, te he fallado Dios, he fallado a tal persona, he fallado a un amigo, a mi compañero, a un cónyuge, qué sé yo, muchas formas, a mi hijo o a mi hija. Es muchas formas que también tenemos que tener en cuenta esto, porque no somos perfectos. Y tenemos que dar la cara, tenemos que decir, hice algo incorrecto. Lo peor es decir, no, yo no he hecho nada. Y, mejor dicho, pasarla como tal, en limpio, creyéndose estar en limpio, y realmente está más cochino, ¿cierto? Entonces es importante, mis queridos oyentes, como decía al principio precisamente de esta emisión, que así como nosotros comemos, vamos al baño, o sea, son necesidades básicas que usted no puede negar. Usted tiene que ir al baño, usted tiene que comer, tiene que tomar agua, tiene que de alguna manera estar alimentándose. Usted no puede decir, ay, con ida a la iglesia cada 8 días es suficiente. O hay personas que ni siquiera van a la iglesia cada 8 días, sino cada 20, cada una vez al mes. Y usted dirá, pero es que estoy cansado, pero tienes que encontrar la forma de acercarte a Dios. Tienes que encontrar la forma de congregarte de alguna forma con tus hermanos en la fe. Tienes que encontrar la manera de ser más como Cristo. Porque te quiero decir, mi querido oyente, que es fácil, por así decirlo, perderse.
O sea, para distraerse, mejor dicho, las 1000 opciones. Para ir corriendo tras otras cosas, muy fácil. Para precisamente decirle al pecado, no, no me convienes. Un ejemplo, puedes que tú seas un buen hombre con cierta moral, por así decirlo, adecuada socialmente, pero si esta persona no me alinea, no me hace crecer para ser como Jesús, más al contrario me retrocede en mi proceso, no es mi ayuda idónea. Hay personas que toco este tema porque hay personas, el área sentimental es como una de las más delicadas, por así decirlo. Hay personas que dicen, no, pero es que este es un buen muchacho. Pero ¿por qué no te metes con él si él tiene buenos valores? Si es que él tiene un buen trabajo, si él es un hombre respetuoso, si él es una persona que ha ayudado a otros. Mi querido oyente, si ves bajo las escrituras, recordemos que no nos podemos guiar como el hombre piensa, como la sociedad piensa, como el ente pues general de las personas humanas, valga la redundancia, o sea, piensa. Nosotros tenemos que guiarnos con las escrituras. Recordemos algo. Si en las escrituras está algo que yo no estoy de acuerdo, que digo, esto está como muy duro, muy difícil, ¿quién está mal? Yo estoy mal. Entonces, asimismo, mis queridos oyentes, el punto es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, llevarla a las escrituras y decir, bueno, ¿qué estoy pensando de acuerdo a lo que Dios dice que está bien y que Dios da el chulo? ¿Y qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy haciendo? Que no va de acuerdo a las escrituras, para precisamente decirle, Señor, perdóname y dame la sabiduría para llevar esta situación. No le demos cabida al diablo. No le demos cabida al diablo para que él destruya. Porque recuerda que el diablo no te ama. Recuerda que el diablo está interesado en que tú seas confundido, en que tú seas engañado, que tú te desvíes del propósito. Y el diablo va a mandar también a personas que puede que tengan buena moral, ¿sí? Que pueden que de alguna manera tengan cosas que usted dirá, ay, tan bonito, tan lindo, tan amable, pero es una persona que no va de acuerdo a las escrituras, que no profesa mi fe, que no, que no ama a Dios, porque recordemos que no estoy diciendo que como tal decir que el cristianismo es una religión, sino más bien que realmente tenemos la revelación del evangelio, tenemos un evangelio de arrepentimiento, tenemos un evangelio de santidad, tenemos un evangelio de ser transformados. Y si somos transformados es porque tenemos, por así decirlo, una forma inadecuada. Y por eso tenemos que ser cambiados, moldeados, machacados para tomar otra forma. La palabra transformación, precisamente eso significa, ser moldeados a una forma distinta a la cual tú tenías como diseño, como manera de pensar, como manera de actuar. ¿Ves? ¿Ves precisamente lo que queremos hablar en nuestra misión del día de hoy? Qué tema tan interesante, mis queridos oyentes. Y lo bonito de esto es precisamente poderlo analizar, poderlo masticar y pedirle a Dios como tal, al Espíritu de Dios, que te revele esta verdad, que te muestre en tu corazón de manera personal, porque recuerda que yo solamente soy una vocera. Simplemente el Señor se deleita y me dice, Carolina, habla esto y yo lo hablo. Pero si tú en este momento estás siendo edificado, estás siendo moldeado, sientes que el Señor te ha hablado algo de manera específica, créeme que como tal yo no estoy dentro de ti. Yo no puedo saber qué estás pensando, qué estás sintiendo en este momento. Pero si el Espíritu Santo te muestra algo, no endurezcas tu corazón y te hagas el yo no fui.
Escúchalo. Escucha la voz de Dios en ti, hablándote. Qué bonito eso, ¿verdad, mis queridos oyentes? Bueno, vamos a hacer en este momento una pequeña pausa, ¿verdad? Vamos a poner nuestra canción del día de hoy, como siempre en nuestra misión. Muchísimas gracias por estar siempre conectado en nuestra misión todos los lunes, todos los jueves, todos los viernes, horario 8-9 de la noche en Colombia. Recuerda que tú también puedes compartir este mensaje para que otras personas puedan llegar a conocer como tal el Evangelio a través de nuestra familia Shaddai como ministerio. Recordemos que somos solamente instrumentos y que Dios es el que hace la obra, pero también Dios quiere de ti disposición de corazón, y dependiendo si tú tienes la disposición, el Señor te va a llevar a un crecimiento grande y rápido. Pero si tienes una disposición, un corazón duro, un corazón orgulloso, un corazón con soberbia, ese proceso va a costar y va a doler y va a ser lento. Entonces, mis queridos oyentes, precisamente estoy dando los tips de la condición del corazón del hombre, del por qué no crece rápido, del por qué no entiende la palabra cuando se le predica, por su corazón de dura cerviz. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude precisamente a quitar toda dureza de corazón, toda amargura, todo orgullo, todo resentimiento, todo lo que esté en nuestros corazones actuando, que generan una barrera entre Dios y yo, entre Dios y el hombre. ¿Capich? Bueno, mis queridos oyentes, vamos a hacer entonces, ahora. Bueno, entonces así quedamos y vamos a escuchar nuestra noticia. Atentos, atentos, atentos. Estudiantes siguen orando en colegios a pesar de su prohibición. Algunos estudiantes de secundaria en el condado de Kentucky creen que su libertad religiosa está siendo amenazada y dicen que no van a permitir que les quiten sus derechos. Ciertos casilleros, estos en Estados Unidos, en las escuelas de todo el distrito habían sido designados como casilleros de oración para que los estudiantes presentaran, óigame bien, solicitudes anónimas de oración. Como tal, la WGMT TV informa que los estadounidenses como tal por la separación de la iglesia con el Estado, se enteraron de la práctica y enviaron una carta exigiendo que se quitaran los casilleros de oración porque, según el grupo, hubo cierta participación de la facultad en la organización de los casilleros como tal. Asesorado por el abogado del distrito, el superintendente escolar Rick Skin pidió a las escuelas del distrito que retiren los casilleros de oración para cumplir con la ley. Quiero decir, no estamos forzando a nadie a orar en este casillero, dijo el estudiante de segundo año Zach Maxson a la estación de televisión. Simplemente no veo cómo alguien podría ver algo malo en esto. Es que alguien está quitando una bendición como tal, el negar pues que esto no se pueda llevar a cabo. Emily Chaney, una estudiante de segundo año en East Grace High School, había organizado el casillero de oración original en su escuela. Una vez que le quitaron este casillero, decidió recibir personalmente las solicitudes de oración y seguir orando por sus compañeros. Según la WFPL TV, anunció su decisión en Facebook. Espero que se den cuenta de lo beneficioso que fue para tanta gente como tal esto, dijo Shannon a Fox News. Espero que se den cuenta que les están quitando una gran bendición, pero ahora los estudiantes han encontrado una nueva forma de defenderse. Animados por un pastor local a defender lo que creen, están pidiendo a sus compañeros, a sus estudiantes, que sigan haciendo como tal su propio casillero de oración. Se llama la campaña Pray Anyway, ora de todos modos, ora en cualquier parte, presentada a algunos estudiantes por el pastor de la iglesia bautista de la ciudad de Elkhorn, Caron Burrard. Si no podemos tener un casillero de oración,
tendremos de 50 a 100 en cada escuela, dijo Butter a WGMT. Ahora estamos pidiendo a todos los niños cristianos en el condado de Pike y en el país que hagan de su casillero un casillero de oración, dijo Butter. Algunos estudiantes de East Rise High School están entusiasmadísimos con este plan. Creo que es increíble. Creo que esta es la única forma en que obtendremos lo que queremos, la única forma en que cumplimos el plan de Dios, dijo Mason. Es nuestra decisión hacerlo y es nuestro derecho también hacerlo, dijo el estudiante de segundo año Joseph Slow a WGMT. Es la forma en que creemos, es nuestra forma de vida, y que alguien simplemente diga, oye, no puedes hacer eso, y que como tal nos veamos atacados, precisamente pues esto no está nada bien. Alguien dice que mientras los estudiantes lideren el camino, no es problema para él, mientras esté dirigido por estudiantes y no interrumpa el proceso educativo. No tendremos ningún problema en absoluto, dijo alguien a la estación de televisión. Los estudiantes le dijeron a WGMT que planean hacer brillar su luz a través de tantos casilleros de oración como el cuerpo estudiantil pueda crear. Creen que no solo está ayudando a sus compañeros, sino también están protegiendo sus derechos dados por Dios y tienen la esperanza de que lo que comenzó en su escuela se extenderá precisamente a otras escuelas. Será un movimiento difícil de detener, dijo Mason. Wow, esta noticia me llama también mucho la atención porque precisamente vemos, mis queridos oyentes, que el enemigo se opone, escúchenme bien, al crecimiento espiritual. Sí, y cuando el enemigo ve que precisamente hay personas que están decidiendo creerle a Dios, el enemigo va a poner obstáculos, va a decir, no, esto no se puede, y va a traer de alguna manera cizaña, comentarios, y es precisamente como vemos en el ejemplo de nuestra noticia del día de hoy. Un grupo estudiantil, precisamente de los Estados Unidos, han decidido crear casilleros de oración. Y precisamente una entidad puso prácticamente el grito en el cielo, que esto no se podía hacer. Y precisamente pues hubo como tal obstrucción en el momento, comentarios incómodos y así. Pero a pesar de eso, un estudiante dijo, no pues, si ya no podemos tener como tal casillero de oración, vamos a seguir haciendo esto a través de oraciones, internas que nosotros vamos a hacer, donde todas las peticiones de oración la vamos a tener como tal un líder y los demás van a participar de ello. Y dentro de esa situación de poder realmente pues tener algo ya determinado como tal, pues hubo una persona que dijo, no, pues tenemos que seguir con nuestros casilleros de oración, y precisamente no solamente aquí en la escuela, sino también en otras partes, y pues precisamente a nadie se le está obligando a orar, es precisamente a los que quieran, es algo abierto y es un derecho también constitucional que no podemos tampoco perder y no podemos dejarnos infringir o lastimar por personas que no están de acuerdo, porque igual orar no le hace daño a nadie. Es muy raro que las personas se enojen por esto, pero mis queridos oyentes, hay personas que realmente se enojan cuando, así sea que uno diga, esto parece imposible, como que alguien se va a enojar por una oración. Pero hay gente que definitivamente no quiere creer, que está cegada, que está realmente en tinieblas, están entenebrecidos, como dice también la palabra de Dios, están cegados por el diablo. Y es muy importante, mis queridos oyentes, que nosotros tengamos muy claro esto, que hay instrumentos de Dios y hay instrumentos del diablo. Hay personas que en un momento u otro se dejan enceguecer y se vuelven instrumentos del diablo, inclusive hasta nosotros mismos. Y esto sé que es fuerte decirlo, pero si nosotros no estamos alineados a los propósitos de Dios, en un momento dado podemos ser piedra de tropiezo. Y usted dirá, ¿un cristiano puede hacerlo? Pues, querido oyente, resulta que sí. Y esto lo vamos a ver en la palabra de Dios
cuando precisamente Pedro se quería oponer a que Jesús lo cogieran para precisamente entrar en el proceso de ser sacrificado. Entonces, en ese momento, cuando iban a coger a Jesús, Pedro quería defender a su maestro. Pedro amaba a Jesús. Y en ese momento, Pedro, digámoslo así, actuó como humano. No le pidió dirección a Dios, sino que fue emocional en el momento y dijo, no, pues van a atacar a mi maestro, ¿verdad? Y no lo voy a permitir. En ese momento, precisamente, al lanzar como tal la espada, pues le cortó la oreja a esta persona, a uno de los soldados. Y Jesucristo, ¿qué hizo? Pues cogió la orejita y se lo puso otra vez. Entonces prácticamente fue como, algo que uno dice, parece algo bueno, pero no es bueno, en el sentido de que Pedro quiso proteger a su maestro, pero resulta que en ese momento, se tenía que cumplir parte del proceso de lo que Dios había establecido, y Dios tenía que usar, por ejemplo, a alguna persona, así sea que en el momento fuera, entre comillas, pues mala, o entre comillas no, pues realmente mala, en el sentido de que va a atacar a Jesús, pero Dios sabía que a pesar de las cosas que Jesús iba a vivir, era necesario para que Jesús fuera a la cruz y se pudiera cumplir como tal la redención de nuestros pecados. Incluso con esto podemos decir que hasta el propio diablo y aún las cosas malas o difíciles, el Señor la cambia para bendición. Incluso también vemos, ahorita más adelante la vamos a buscar en la palabra de Dios, que dice que la maldición se convierte en bendición. Entonces quiere decir que todo lo que el enemigo trate incluso de hacer en tu contra, el Señor en sus manos coge y cambia esa maldición, esas cosas malas, para bendición de tu vida y de los tuyos. Vemos cómo la palabra de Dios es tan completa que inclusive hasta lo malo termina siendo bueno, porque Dios cambia el propósito. El enemigo usa ciertas cosas para destrucción, ¿sí? Y Dios lo cambia para bendición, para un testimonio aún más grande. Y esto es el enfoque correcto en el cual tenemos que tener. Porque es cierto que a veces se nos puede chispar y a veces se nos puede olvidar esto. Pero que el Señor nos recuerde que Dios siempre tiene el control de toda situación. Y aún en esta situación, valga la redundancia, con la cuestión del colegio, de que hay personas que están en contra de los casilleros de oración. Quizás hay personas también que están en contra de lo que tú estás haciendo en tu casa, en tu barrio, en donde quiera que tú te encuentres, y las personas van a decir, ay no, pero es que estos están religiosos, ay, estos están fanáticos, ay. Y resulta que es el enemigo a través de ellos, usándolos para traer precisamente división. Pero ojo con esto, tenemos que tener nosotros los oídos bien abiertos para poder detectar estas cosas. Y aun cuando nosotros, por así decirlo, se nos puede chispar la carne, porque somos humanos, así sea la cosa más mínima, como siempre les digo, el Señor nos redarguya, nos muestre la voluntad de Dios y podamos ir al arrepentimiento genuino, verdadero. Entonces, mis queridos oyentes, esto les comunico muy bien, porque tenemos que conocer nuestra condición humana, reconocer también el poder de Dios actuando sobre nosotros, sabiendo que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que para Dios nada es imposible, y el Señor cumplirá su obra perfecta a cabalidad sobre nuestras vidas. Lo más importante, mis queridos oyentes, es que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para todo en él cree. Así que en este momento vamos a tomar otra vez una pequeña pausa. Vamos a seguir escuchando la canción que hemos escuchado en esta emisión del día de hoy. Una canción hermosa, una canción de adoración, de alabanza. Y ya regresamos con nuestra emisión para finalizar nuestra conclusión final de esta emisión maravillosa. Y estemos masticando en este momento, pensando sobre todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Cómo Dios quiere hablar a tu vida hoy y qué te quiere mostrar. Bueno, vamos a la palabra, Mateo 16, 23, 24. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás,
Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo quiero leer precisamente otra vez esta última parte. Y entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome como tal su cruz y sígame. Hay algo muy importante en esto que dice niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Verdad? Mira que dentro de las palabras que Jesús menciona, o sea, Jesús no dice, yo caminaré con tus sueños, yo haré realidad todo lo que tú me pidas. O sea, no quiere decir que el soñar sea malo, ni que Dios cumpla algunos deseos de tu corazón, ¿verdad? Que estén alineados, óigame bien, bajo el propósito de Dios. Porque habrá cosas que sí y cosas que no. Cosas que Dios modificará y cambiará de acuerdo a su voluntad y te mostrará que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en todo tiempo. Entonces, como le digo, si algo no nos gusta, no nos parece, nos incomoda, nos cuesta trabajo, es ¿de quién es el problema? ¿Quién es el que está mal? Pues uno, por Dios. Uno es el que está mal. Entonces, Señor Dios, ayúdanos de verdad a tener un corazón arrepentido, un corazón dispuesto, que es una palabra clave que hemos hablado en esta misión. Porque si nosotros no tenemos disposición y tenemos un corazón de dura cerviz, entonces pues obviamente nos va a costar realmente comprender la buena voluntad de Dios. Por eso, mi querido oyente, tenemos que estar con el corazón bien dispuesto y pedirle al Señor que nos ayude a tener un corazón sensible. La palabra de Dios también dice en Deuteronomio 10, como tal, 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En el Antiguo Testamento, cuando los niños nacían, en el día octavo, después de su nacimiento, les cortaban a los niños como tal el prepucio del penecito. Bueno, ¿sí? Y esto era como un simbolismo, no solamente pues como tal un evento físico, sino un simbolismo delante de Dios de purificación, de santificación, lo que se llama circuncisión, ¿verdad? Entonces, precisamente esto era un acto que lo hacía como tal, por así decirlo, el pueblo de Israel, para demostrarle a Dios que se limpiaba como tal del pecado, o sea, del pecado, por así decirlo, original podría ser, y que a través de esta limpieza era un simbolismo que era un pueblo apartado para Dios. Entonces, cuando ya se habla más adelante, precisamente en Deuteronomio, también sobre esto, se habla de precisamente, no te fijes tanto en el prepucio, en lo que cubre como tal y que pueda decir como algo malo, sino que cuidado con lo que está en tu corazón, que de alguna manera esté contaminándolo, y de esto también tenemos que precisamente cortar. Y precisamente recordemos lo que dice Deuteronomio 10, se me perdió, 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Es decir, que nuestro corazón puede tener cositas, telitas, arandelitas, en pocas palabras, cochinaditas y cositas así, que de alguna manera encubre el corazón y hace que se endurezca. Por eso es importante cortarlo, ¿sí? ¿Y cómo se corta? Pues, mis queridos oyentes, lo que precisamente ahorita acabamos de leer en la palabra, en lo que dice en Mateo, precisamente, que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a negarnos a nosotros mismos. Y negarse es una señal también de que la gloria de Dios, el poder de Dios, resplandezca sobre nuestras vidas. Porque si nosotros vivimos con nuestro orgullo, con nuestro ego, con nuestra soberbia, con el yo pienso, a mi forma, a mi manera, Dios no se puede mover de la misma forma, porque es un corazón endurecido. Por eso también dice en Deuteronomio 10, precisamente, que no dejes que tu corazón se endurezca,
porque obviamente pues si el corazón se endurece, pues no te vas a dejar guiar por el Espíritu de Dios, sino por tu carne, y si te dejas guiar por tu carne, pues te vas a dejar guiar por el diablo, en resumidas cuentas. Recordemos que nosotros estamos en proceso de santificación y aún siendo instrumentos, hijos de Dios, ¿verdad? Así como Pedro en un momento dado le dijo a Jesús algo, pero resulta que Pedro lo miró de manera solamente humana, pero no miró el propósito que realmente Dios tenía. Y por eso Jesús, prácticamente, reprendió, no reprendió ni siquiera a Pedro como tal, como persona, no le dijo, pero eres como tal el demonio, no, le dijo que, Satanás lo está usando en ese momento para traer de alguna manera distracción al propósito que Dios iba a tener en medio de este proceso de crucificación. Por eso les digo, mis queridos oyentes, que hasta Dios utiliza hasta lo que el diablo hace para bendición de su pueblo. Por eso también la palabra de Dios dice que para todos los que hemos sido llamados precisamente, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto lo vamos a buscar precisamente en la palabra de Dios. En Romanos 8:28, precisamente buscando ahorita, dice así: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme al propósito son llamados a ser santos. Entonces, realmente esto es muy importante que tengamos en cuenta, porque la cuestión, mis queridos oyentes, es que tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios, no con los ojos humanos. Ver con la mirada de Cristo y no como el hombre te dice que debes mirar. Tenemos que pedirle al Señor discernimiento, sabiduría para poder ver lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar y nos quiere enseñar. Entonces, mis queridos oyentes, ves que todo este tema de alguna u otra manera se relaciona desde el principio hasta el final. Entonces, mis queridos oyentes, les animo a que ustedes puedan meditar en todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Y recordemos que incluso también la palabra de Dios dice que si nosotros negamos a Jesús hoy, también Él nos va a negar en el reino de los cielos. Y negar no solamente significa decir con nuestra boca, no creo en Jesús, sino negarlo también, ojo pues, oído pues, con nuestras propias acciones, ¿sí? Cuando le hacemos la mala cara a Dios de alguna manera y ponemos el yo, el ego, por encima de la voluntad de Dios. ¿Capich? Bueno, mis queridos oyentes, entonces el tema precisamente ya se nos está acabando el tiempo, el momento, pero les invito a que ustedes puedan hacer una oración después de esta misión. Ya no alcanzamos por el tiempo, ¿verdad? Pero hacer una oración en este momento y que ustedes puedan ser guiados por el Espíritu de Dios. Es más, siento que el Señor me dice que lo tenemos que hacer en este momento de manera corta para todos nuestros oyentes. Y bueno, Señor Dios, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por tu poder, por tu manifestación, por tu gracia, por tu bondad. Te pedimos, Señor, de manera especial que te muevas en este momento en nuestras vidas, Señor Dios, que nos ayudes a no tener un corazón de dura cerviz, un corazón duro, un corazón orgulloso, un corazón soberbio, un corazón rencoroso, Señor Dios, un corazón que no pone cuidado a tus estatutos, Señor. Yo te pido, Padre, que aún en lo más pequeñito de nuestro corazón nos muestre nuestra condición, nos muestre nuestra intención, nos muestre también nuestra debilidad, para que vayamos confiadamente ante el trono de la gracia, a pedir misericordia, a saber que en ti podemos confiar, en ti podemos creer, que tu Espíritu de Dios estás en nosotros obrando, que nosotros no somos obra terminada, pero que cada día en ti somos nuevas criaturas. Yo te pido especialmente por todos nuestros oyentes que en este momento se conectan, Dios, para que tú derrames en sus corazones en esta hora disposición
disposición y fuego sobre sus vidas, Señor Dios, para que toda actitud, todo corazón que no se quiera rendir a Dios como tal, Señor, se rinda en esta hora, que tú le des entendimiento, que tú abras su corazón, que tú abras su mentalidad, Señor Dios, que pueda realmente entender el Evangelio, no de manera teórica, Señor Dios, sino de manera genuina en lo más profundo de su corazón. Te pido, Padre, por todas aquellas personas que han sido religiosas durante tantos años, Señor Dios, y de pronto te han conocido, pero de manera teórica, pero no en intimidad contigo, en revelación de justicia, de pecado, de juicio, de amor, un Dios perdonador, pero un Dios también que es fuego consumidor. Yo te pido, Padre, para que tú les reveles esto en el corazón de cada uno de nuestros oyentes y no se pierdan, Dios. Y tú, Señor Dios, les des un crecimiento espiritual en esta hora, en donde no sean los mismos a partir de esta oración, Señor Dios. Derrama tu fuego, derrama tu sensibilidad, quita todo orgullo, toda aspereza, toda cosa que se levante contra el conocimiento de tu verdad y tu voluntad sobre esas personas. Te pido que seas Dios sobre ellos y todo orgullo y toda voluntad humana que se quiera levantar contra tus principios sobre ellos sea quitado. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos oyentes, espero que Dios les haya hablado a través de esta oración y les pido también que estén orando por su servidora Carolina Guañarita. Recuerda que me puedes encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram como Exprésate Carol. Recuerda que soy un instrumento de Dios, que el Señor sigue trabajando en mi vida para que ustedes también sigan orando y para que el Señor me lleve a otro nuevo nivel espiritual y de impacto sociocultural. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo, un beso y nos despedimos, pero muy prontito estaremos en nuestra próxima emisión del noticiero El Cumplimiento de las Escrituras, todos los lunes, jueves y viernes, con excepción de los días festivos. Entonces ya saben, un abrazo, cholín cholón, patatas con arroz. Sigan disfrutando de toda nuestra programación en Shaddai Stereo.